Entonces, esta semana solo hay clases de carrera. Esta semana, si les coloco una tarea, tenía un problema que nos entraríamos con la otra, así que la vamos a no dar este jueves. Tomamos la semana, digamos, de receso, sin tarea, por supuesto. La subsiguiente, digamos, 2 o 3 clases auxiliares, o quizá haría una online si vale la pena. Quizá una más bien porque esa parte hay que estar viendo relatividad. Entonces, quizá más bien de cultura general la puede hacer online. ¿Sí? Subsiguiente sábado tendríamos el control 2 y después teníamos el examen. ¿Ok? Profe, ¿y la semana de control había tarea? Podría haber tarea, quizá lo podríamos dejar completamente como optativa, cosa que puedan borrar alguna nota y que queden el problema. Necesitamos, obviamente, inmediatamente prepararlos para el control, ¿no? Pero quizá optativa, quizá le baja un poco la presión. ¿Ok? Entonces, no nos quedarían más tareas, o sea, este jueves no había tarea, la subsiguiente sería optativa, borra las otras, pero un poco pensando bien en el control. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, entonces lo voy a anotar porque claro, está grabado más. Entonces, bueno, esta semana no hay tarea la próxima semana. Próxima semana no tarea. La subsiguiente semana o la semana posterior al receso, semana posterior al receso. Tarea optativa. Y hagamos más clases auxiliares, o sea, al horario de cátedra haríamos clases auxiliares. Y más clases auxiliares. La única clase que me faltaría, lo más probable, similar, la voy a hacer online. A veces se conectan vía, digamos, le envío el link, la hacemos online y la subimos. Entonces estamos claros en su aspecto práctico. Entonces, queríamos decir un pequeño repaso, estábamos viendo algunas cosas interesantes, particularmente estábamos viendo, digamos, los potenciales Inner-Beager que están acá, de qué se trata este problema, digamos, entonces estábamos ahí, entonces estamos viendo potenciales que vienen Beager. Estamos viendo estos potenciales y esencialmente cuál es la idea, digamos, la idea es que uno tiene una carga en movimiento, frente a la carga, pero entonces uno tiene una trayectoria, ¿no? Así, o sea, es un RDT, es una trayectoria de partícula que por ahora suponemos conocida o somos capaces de calcular, pues nada, si no tenemos el recurso mecánica, la trayectoria, por ejemplo, está acá en un instante t cualquiera, o sea, de una carga Q, que esta es la posición de usar para cualquier logro de cortes. R0 de T. Y lo que sabemos entonces es que el sistema de referencia, acá, sistema de referencia es S, y en el sistema de referencia, la pregunta que siempre se hace, por supuesto, es uno quisiera saber cómo es el campo de la posición R en un instante T. Eso es lo que siempre hemos querido calcular, saber los campos eléctricos y magnéticos, por supuesto los potenciales en instante R más T. Ahora, lo que aprendimos, o lo primero que aprendimos es que a partir de resolver el problema de potencial con fuente, lo que aprendimos es que el campo acá depende del potencial retardado. Es decir, que la partícula tenemos que llevarla hacia el pasado y llevarla a una posición que vamos a llamar R de cero retardado, de químico retardado, donde se nos dice que de aquí es que entonces vemos que va a calcular, digamos, la recta acá. Este sería, digamos, llamaríamos entre comillas, lo que llamamos R' o la posición que está generando nuestro campo. Pero esta está siempre evaluada por existir instantes de retardado. ¿Dónde esté retardado? Pues que volver acá, pues es simplemente la noción de que T retardado es el tiempo que tenemos ahora, menos entonces
¿qué cosa? Menos que R menos R' partido por C. ¿Ok? Y este C, aquí hay una pequeña trampa entre comillas, voy a decir cuál es. Es que uno dice, ya, entonces el tiempo que llegó acá, en realidad la señal que estaba en ese instante retardado, es el tiempo como la señal se propaga a la velocidad de la luz, es el tiempo entonces que la señal llega a la señal, pero entonces este R' está evaluado también en este retardado, así que ahí hay una pequeña definición implícita que hace toda la dificultad de este problema, porque parece ser muy simple, pero el R también está calculado en este retardado, ¿cierto? Me pareció ser muy simple una señal, simplemente tengo la señal acá, entonces la señal que proviene en un instante que estaba volviendo hacia el pasado, como está la velocidad de luz del tiempo, pero leer entonces el tiempo, la definición de ese tiempo retardado pasa por el tiempo retardado. ¿Okay? Entonces esa es la dificultad que tiene profundamente este problema y que, bueno, vamos a ir a jugar con ello un poco para ver cómo se puede hacer, digamos, y entender mejor. Entonces, este R que está acá, en el vector diferencia, en el vector, si quieren, R menos R', y que la notación que voy a usar para evaluar el tiempo retardado, eso entonces es lo que voy a llamar R sin C. ¿Okay? Es una notación que voy a usar. ¿Está bien? Está clara la notación porque la vamos a hacer sistemáticamente. Entonces, ahora sí, ya tenemos la notación adecuada. Lo que hicimos fue la clase pasada, como casi toda la idea, fue que tomamos potencial retardado tanto eléctrico como magnético. Usamos, primero que nada, usamos que había una densidad de carga en forma U por delta de R menos R0 de T, y también dijimos que había una corriente de carga igual a U delta de R menos R0 de T, y eso está multiplicado por la velocidad, por lo tanto la velocidad aquí queda como R0 vector 1. ¿Ok? Usando eso y usando la definición de potencial retardado, por ejemplo, para el phi, uno entonces encontramos que el phi era simplemente la forma, era la carga partido por 4 pi 0. En principio es el potencial retardado, entonces esto está integrado en coordenadas prima de R3 de R menos R'. ¿Ok? Y la diferencia que está la densidad de carga nos daba que era entonces era R menos R0, pero el problema es que este estaba en este retardado. Esa era la única dificultad, era resolver el problema. Recuerdo el potencial retardado, si no se recuerdo, que simplemente era que los potenciales que usábamos en general, o la densidad de carga que usábamos es simplemente D3R, de la densidad de carga evaluada en R', y evaluar el tiempo T menos R menos R', retardado, por supuesto, retardado, y todo eso partido por R menos R'. ¿Sabes que lo sacamos usando el Green? Se actúa la dificultad que está ese tiempo retardado. Entonces lo que hicimos fue hacer aparecer el tiempo, integramos el espacio, tomamos el tiempo, y después de trabajar algo que se pasada, podamos mostrar que el potencial retardado era simplemente algo muy simple, y eso es lo que vamos a ver, que esta parte es bastante simple de acordarse. Los potenciales los vamos a calcular ahora en los campos eléctricos y magnéticos. Me va a demorar casi toda la clase en hacerlo porque son grandes y entender de dónde vienen todas estas expresiones. ¿Ok? Pero la parte fácil de recordar son los potenciales. Así que yo recomendaría como esto de aprender, y lo que aprender un poco como lo debido, digamos. Pero esta parte es muy fácil, es fácil de recordar, simplemente dije que es casi un problema normal, es decir, que aquí aparece R, que es la diferencia, R, que es la diferencia entre R y R', ahí uno recuperaría, ese sería el potencial que aprendimos en electrostática desde un principio, desde nuestra primera clase en magnetismo. Pero hay un efecto que es un efecto retardo, que lo asociamos algo así con una especie de efecto Doppler, que nos da aquí beta por R vector, y aquí es módulo, o si quieren módulo así, o voy a usar la notación, divertir la notación, donde beta obviamente va a ser la velocidad, es decir, que es SB, o si quieren R.0, partido por la velocidad de la luz, eso fue lo que encontramos. Eso era simplemente R0 punto de retardado, que valora el tiempo retardado partido por C, y R, no olvidar, es simplemente es R menos R0 que valora el tiempo retardado. ¿Ok? ¿Está clara
la notación. Entonces, esta parte de acá es lo que llamé así como un efecto de retardo o efecto de retardo o efecto Doppler. ¿Por qué decimos efecto Doppler? Porque cuando tenemos, digamos, una señal, vemos que la frecuencia cambia si el objeto está quieto o no está quieto. O sea, una especie de tipo Doppler, no es efecto Doppler, por supuesto. ¿Sí? Pero es una forma muy mnemotécnica de recordarse que si la fuente se mueve, entonces potencial mueve. Y le hice una explicación simple de esto. O sea, lo voy a volver a escribir solo para que escriba la forma. Lo que pasa es que dice demasiado compacto, que es demasiado simple, pero lo que estoy diciendo es que esto vale 4pi, vección 0 de p vale simplemente módulo de r, posición que estoy viendo, menos r' en el tiempo pasado, el ya, esto menos R menos la retina vector, el valor en tiempo retardado, que puede ser lo bien explícito, que vean cómo está dividido por este módulo, eso es, perdón, por esto por R, divididos, y es multiplicado por CB, que es simplemente la trayectoria, que sea la prima retardado, si es simplemente la prima de retardado partido por la velocidad. Y vamos a ver, espero, que este efecto que estamos llamando tipo Doppler o retardado es fundamental en el sentido de que ese efecto nos va a permitir encontrar nuestros formaciones. Porque vamos a ver que ahí está lo que Lorenz va a encontrar, digamos, de la formación. Ahora vamos a descubrir, se hace la pregunta de dónde viene toda esta relatividad. Vamos a ver que parte de eso viene precisamente, está ahí, digamos, ustedes no lo vemos, pero está aquí cuando juguemos, lo que vamos apropiadamente, vamos a dar cuenta que una de las coordenadas, la cual se mueve, aparece precisamente en la transformación de Lorenz, y eso más el supuesto que la velocidad de la luz es la misma en el vacío, entonces vamos al vacío, vamos a encontrar la transformación de Lorenz que fue lo que encontró Lorenz. ¿Okay? Eso va a permitirnos deducir eso, si no parece más. No es más, viene de estos cálculos. Porque no es casualidad, viene de muchos cálculos que están detrás. Y lo otro interesante, bueno, es la parte de arriba que ven que está ahí anotada. Y lo otro interesante es que, obviamente, nos queda, bueno, ahí lo estuvieron sacando este factor hacia afuera, saco el módulo hacia afuera, me queda 1 partido por eso, digo por R, no, me queda R unitario, y por eso controlo esta expresión que está ahí unitario, que está ahí. Esto es completamente equivalente. Lo otro interesante es el potencial. Para el potencial, entonces uno hace el mismo cálculo, la única diferencia que hay que usar esto que está acá, y si uno hace eso, entonces va a contar que bueno, un comentario antes. Entonces el efecto Doppler, lo que les mostré, esa es la forma que creo fácil de entender, les dije que sin hacer todos estos cálculos de potencial retardado, uno puede obtener esta expresión simplemente preguntándose si uno enviaba luz, por ejemplo, tenía una antena, recibía una señal en instante t, y si después me preguntaba qué pasaba en temas delta t, entonces uno suponía que la señal se movía, es decir, lo que estaba acá, la fuente se movía, entonces la densidad carga como unidad efectiva en realidad se ve en este efecto Doppler, y así se puede explicar sin hacer, digamos, el formalismo social de clínico, etc. Simplemente preguntándose en un campo y sin forma como simple de recordar de dónde viene esto solo. De una forma un poco más simple de entender, sin pasar por todo ese formalismo que hemos hablado. El formalismo correcto y nos predice perfectamente lo que pasa. Paridad, que me falta paridad esencialmente el potencial A, lo que vamos a tener es que si uno calcula, esencialmente vamos a encontrar lo mismo, no va a cambiar en nada, eso que está ahí, vamos a encontrar lo mismo, y ¿qué es lo que vamos a encontrar? Es que el potencial A, después entonces hay un Q por la velocidad, o también hace el mismo cálculo, si pongo aquí el parcial de 0 punto, aparece la velocidad, abajo entonces el cálculo es casi idéntico, porque simplemente nuestra integral es un coloco A y que aparece la velocidad, y así un formalismo, siempre resolver, casi copiar el mismo cálculo, vamos a contar que vale Q por la velocidad, partiendo esencialmente por, lo voy a escribir ahora como casi. Entonces me queda módulo de R, lo escribo como R, por 1 menos R unitario, que multiplicado por R me da R punto beta, que es la velocidad partido por la velocidad de la luz. Entonces obtenemos el resultado de acá,
obviamente uno dice ya, pero las unidades parecen ser no las mismas, por supuesto, sí, no hay excesos, sino el mismo, está acá, 0. Y entonces uno, ¿cómo desaparecer esa expresión de modalidades? Uno recuerda que mu por x 0 es una partido de la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, si reemplazo esto, entonces pongo x 0 acá abajo, colocarlo abajo. Entonces coloco mu como 1 partido por c cuadrado por x 0. Uno de los c lo tuvo acá, entonces beta, lo digo por c, entonces sería b partido por c, lo hago beta. Entonces, si usan la evaluación de beta, como siempre la velocidad partido por c, como hacer tiempo, es una buena confirmación del orden, la relatividad es limitada partido por c, ¿ok? Y vamos a ver entonces que aparece un b partido por c, entonces me queda un c abajo, me queda 4c, y me queda la misma expresión acá. R entonces trabajado por supuesto con el T retardado, no me queda T retardado. Me queda R de 1 menos daño por beta, ¿ok? Y esto por supuesto va a estar retardado, y la otra gracia que tiene esto es que cuando uno mira esto, iniciamos un epsilon 0 acá abajo, está ahí gratis, epsilon 0. Entonces uno se da cuenta que esto, si uno lo junta, se da cuenta que esto es eso que está ahí, beta partido por c, y todo lo otro es u partido por exactamente phi que escribí antes, phi que está acá. Así que uno se da cuenta que la, para estos potenciales de lineal vieja, uno escribe que simplemente es beta partido por c del potencial. Es decir, que el potencial tanto magnético y eléctrico son muy similares, solo difieren b partido por c. En realidad, después vamos a ver que, o usted lo alcanzamos a ver, simplemente nos dicen que podemos construir un cuadro director potencial donde una componente va a aparecer la velocidad y la otra va a aparecer el vector a. Pero como empieza a gritar que la única diferencia es que una componente tiene una velocidad de luz y la otra no. ¿Sí? Tengo una duda con el tema de la resta inferior, como es el denominador. ¿Sí? Eso querría decir que la carga aparente aumenta. Recuerda, lo que está diciendo, claro, está diciendo efectivamente, si entonces piensa, se mueve a velocidad cero, está la carga de conocer de toda la vida. ¿Sí? Beta cero. Beta cero, recuperamos el resultado de la carga. Si que beta aumenta, y si beta aumenta, esa beta, porque esa beta depende de la dirección, pues, por lo menos lo parte de A. Pero si es entonces, si aumenta este número queda entonces más pequeño. Si beta es negativo, entonces aumenta, o sea, disminuye. Este número disminuye, como bien como más pequeño es más grande. Y uno dice, ¿qué está pasando ahí? Te acabo de dar una explicación relativa. Lo que está pasando es que un objeto se empieza a mover, los objetos se dilatan, por lo tanto las densidades cambian. Las densidades de carga no son, eso tiene que ver con esa interpretación, pero ahí nos vemos, entonces vemos por ahí, sale así, pero eso es lo que me dice. Todo lo que aprendiste o conoces de relatividad va a empezar a gritar aquí. De hecho, de aquí voy a sacar la transformación de Lorentz, más una cosa. Voy a mostrarles que en realidad están ahí explícitamente, y fue así como Lorentz las describió. Por fin, esa transformación de Lorentz me llamamos transformación de Einstein, y Lorentz lo que trataba de estudiar no era el papel de nuestra base de Lorentz, la regresión, y estudiar el problema para descubrir que está ahí lo que va a llamar un lugar de transformación. Voy a volver luego solamente aquí al jueves, el viernes, voy a sacar desde aquí la transformación de Lorentz y una vez le explico un poco. Si me hace sentido que bueno. Sí. Hasta ahí lo mismo, o sea, no sabía por qué. Por supuesto, si no, lo cambiaríamos así. Esa es otra forma de decir por qué están prohibidos. ¿Ok? Que no cambia así, ¿no? Claro, y decimos que las cargas no pierden su naturaleza y no tienen la velocidad que normal. Ya, ¿sí? Es eso, o sea, empiezas a poner un montón de ideas así como empiezas a interpretar la relatividad, piensas hacer por qué es la relatividad espontánea de la forma. Vamos a ver qué más entretenido que eso, pero está ahí. ¿Sí? Realmente esta teoría es muy bonita, el sentido que tiene todo eso incluido. Y así fue como fue estudiado. Bien, entonces, eso nos da el potencial, nos da las relaciones, nos enseña que podemos hacer para directores, nada más que se puede hacer. Pero lo interesante es que queremos responder una pregunta, y les quiero enseñar un poco cómo se responde esta pregunta, que es simple, pero quiero mostrarles cómo, porque si no uno nunca aprende a hacer esto bien.
es como de aquí. Los potenciales son fáciles de calcular. ¿Ok? Los potenciales no son difíciles de calcular. Pero la pregunta es cómo de aquí saco entonces los campos eléctricos magnéticos. Eso es lo que quiero enseñar. Porque fíjense, miren cómo parece visual. Y aquí hay un montón de resultados súper importantes, la reacción ciclotrón, la parte radiativa, etcétera. Todo está incluido ahí para cualquier, digamos, trayectoria. Por supuesto, por ejemplo, pero está ahí. Entonces, ¿cómo encuentras tus potenciales? Voy a hacer este cálculo. ¿Okay? Lo más probable es que me demore gran parte de la clase, quizás toda la clase en derivarnos, pero bueno, eso es lo que quiero hacer. ¿Está claro para todos? ¿Puedo por verificar? ¿Estamos claros? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos eso. ¿Cómo podemos hacer esto que acabo de decir? Entonces uno diría, bueno, partamos con el campo eléctrico. Entonces, ¿cómo son los campos? ¿Cómo son los campos asociados a una carga que se mueve? Entonces, uno dice, bueno, la carga se mueve, entonces esto de alguna forma está radiando campo, no quiero explicar son esos campos electromagnéticos que se están propagando en el sistema. Entonces uno diría, bueno, que por ejemplo el campo eléctrico de fase debería ser simplemente menos el gradiente de phi más dta. Tengo A y phi, el potencial lineal Ligier, y lo puedo sacar, y el B es simplemente el rotor de A. ¿Okay? Pero ya les dije que la complejidad de nuestro problema está en que no tengo una dependencia implícita del tiempo tardado, eso es la dificultad. Pero veamos cómo entonces podemos calcular esta expresión que está ahí. ¿Sí? Un signo menos acá. Ahí, sí, por supuesto. Entonces, entonces, ¿cómo calculamos? Entonces me voy a concentrar en calcular estos dos pedacitos como uno los calcula. ¿Ok? Entonces voy a primero calcular simplemente el gradiente de phi. Entonces uno dice, bueno, phi, lo que tengo que hacer es calcular el gradiente de phi, que son, por supuesto, los gradientes son en R. El gradiente simplemente, en este caso, debería ser el gradiente de la expresión de phi, eso es la carga, partido por 4pi epsilon 0, R. ¿Ok? No olvidar que está este R, que R no es R' o R0 retardado, menos R punto, es el módulo, R punto B, que es, no olvidar, en la velocidad partido por C, solo la puedo buscar precisamente para no olvidar. Eso es lo que quiero calcular. Esto parece ser fin. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Bueno, lo que tenemos que hacer es simplemente esto que voy a llevar en R, donde lo que queremos calcular, no olvidar que el R, voy a colocar justamente, esto es simplemente el 4pi epsilon 0 de módulo de R menos R', pero este T retardado. Esta es la dificultad. Este T retardado, no olvidar que depende de R. Esa es la dificultad. Depende del T retardado a su vez implícitamente. Entonces, eso es lo que tengo que estar calculando todo el tiempo con mucho cuidado para no equivocar. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos estas derivadas que parecen tan, o parecen algo tan extraño? Entonces, uno lo que dice, mira, lo que vamos a hacer es esto simplemente como regla de cadena, debería ser llevar esto hasta acá, así que 1 partido por eso me da menos Q partido por 4pi epsilon 0, derivo esto, me tiene un menos, se le va eso al cuadrado, queda R menos RC por BC al cuadrado, o si quieren beta, pues antes un beta quizás mejor, beta al cuadrado, y después me queda, arriba me queda gradiente, me queda así, gradiente de R menos R. Ocupo esta notación porque es mucho más compacta, solo porque es compacta, parece inocente, pero es compacta, solo por eso. ¿Y cómo calculo esto ahora? Bueno, esto está acá, uno dice son dos partes, lo que tengo que calcular es simplemente, lo he puesto precisamente, esto menos U partido por 4pi epsilon 0 de R menos R vector por B. Y eso debería ser simplemente, vamos a ver qué debería ser eso. Eso debería ser entonces el gradiente, esto debería ser por gradiente de R menos gradiente de beta por R. ¿Ok? Así que vamos.
Entonces, ¿cómo calculamos esta expresión instantánea? Entonces me concentro en la primera. Gradiente de R es ¿qué cosa es? Entonces, para resolver esto, lo que voy a hacer es recordarle que T' es igual a T menos R menos RC o R la trayectoria, valor retardado, por lo tanto, eso es directamente es módulo de R partido por C. Por lo tanto, esto lo puedo calcular simplemente de la siguiente forma, y esto lo llamamos T' o T retardado. Retardado, ¿sabes? Por Carlos, T retardado. Entonces esto me dice que el gradiente de esto acá, obviamente el T, espacio, tiempo son independientes, por lo tanto esto me dice que el gradiente de R, que bueno, existe eso, gradiente de que de R menos R prima evaluado en T retardado, ¿ok? Es igual a, paso el C, lo multiplico al otro lado, me queda que vale menos C por gradiente de T retardado. ¿Ok? Vale, el gradiente T retardado. ¿Y eso por qué tiene una dependencia de T retardado? Porque a su vez T retardado es función de R y otras cosas más que debo calcular. ¿Sí? Así que por ahora tengo esta relación, muy simple. Me dice que esto es esto. ¿Y por qué hacer eso? Porque veamos que esto de acá también tiene que ver con ese T retardado. ¿Cómo tiene que ver con ese T retardado? Me voy a guardar esta imagen que está acá. La vamos a guardar porque nos va a servir siempre para interpretar. Así que la guardamos, la dejamos así, paréntesis, como vamos a guardar. Igual quizá cuando está alguna fórmula, y quizá lo va dejando ya. Entonces, ¿cómo calculo esa expresión? Entonces, es el primero. Entonces voy a guardar un segundo para después resolver cómo calculo esto. Voy a calcular ahora el otro. El otro es menos o más, el problema lo mismo, gradiente de θ por F. ¿Ok? ¿Esto formalmente qué es? Esto es, no olvidar, gradiente, eso es C por la velocidad de la trayectoria, pero el tiempo retardado, activo por C, por R, y R, no olvidar, es simplemente el vector R menos R la trayectoria, 0 para es el tiempo retardado. ¿Ok? Es el vector. Y entonces quiero calcular esto. Entonces, ¿cómo calculo eso que está ahí? Bueno, el gradiente, entonces formalmente es, voy a usar la notación de Einstein de fracción, es la derivada de alguna de las componentes, por ejemplo, la y, multiplicada por el vector y, después más la derivada x, z, multiplicado por z, y la derivada x por x. El gradiente simplemente cartesiana es una derivada, así que eso es derivada de partido por c por R menos RC de T retardado. ¿Ok? Y esto, a su vez, multiplicado por el vector respectivo a y. Entonces, aquí hay contracción de índice, suma índice. Suma de índice. Suma. ¿Ok? Entonces, sumamos ahí. ¿Y qué nos da? ¿Cómo calculo esta derivada? Entonces, esta derivada es una siguiente forma. Entonces, primero que nada, tenemos que derivar esta parte de acá por esta de acá. ¿Cómo hacemos? Podríamos producto, podría derivar por parte y hacemos eso que está así por acá. Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces uno diría, bueno, esto debería ser simplemente la derivada, cuando toca por ahora, y del primero, B por C, por X que va para acá, y luego multiplicado por R menos R0, de T retardado, no olvidar T retardado, más la derivada, ahora el segundo, así que me queda B partido por C, por la derivada, en este caso de X y del vector R menos R0 de T retardado. ¿Ok? Por el vector X. Así que por ahí. Entonces veamos cómo esto, qué forma tiene. Por suerte pensamos que esto debe ser más grande y nos va a ayudar porque vamos a ver qué forma va tomando cada size. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, uno dice bien. Ok, ¿cómo hago esta derivada? Si t es función de t retardado y no de las coordenadas explícitamente.
No olvides que T retardado, a su vez, es función de, bueno, acá tenemos T retardado, esta expresión, de R, que a su vez es función de, no olvidar, de R menos R0 de T retardado. Entonces, de alguna forma tengo dependencias en R y T retardado. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es usar la regla de la cadena, es decir, que eso está ahí, digo acá, para no olvidar que lo que estoy calculando, que es beta por R. Entonces, ¿eso qué es? El primer término, acá, como lo interpreto, aplico regla de cadena. Eso es simplemente D, fíjense, voy a colocar con cuidado, D a de T retardado, para la cadena, de la velocidad que función de tiempo retardado. Entonces ahí la puedo derivar directamente con respecto a su argumento y saco ese problema que sea implícito. ¿Ok? Eso va a ser la aceleración de la partícula retardada. P por T retardado, por supuesto, una idea ya, pero esa es la cadena, se puede declarar T retardado a xi por el vector xi. Pero eso que está ahí es lo que llamamos gradiente de T retardado. Es el gradiente de una escala, precisamente. Eso está ahí, si quieren, lo voy a usar, pero lo dejo ahí para que vean cómo empezar a pensar las cosas. Eso que está ahí formalmente es gradiente de T retardado. ¿Ok? Entonces, esto me queda multiplicado por, en este caso, por el vector, esto está contraído con escalar, por esto vectorial, por, entonces, me queda, en este caso está acá, contraído con la coordenada que vale R menos R0, R menos R0, que por otro lado, el tiempo retardado, no olvidar que por otro lado, eso que está ahí lo que llamo R. Simplemente en algún momento me va a hacer como volver a usarlo R. ¿Ok? Y además me queda más, hagamos más que, me queda más, estaría esto acá, entonces esto me queda B partido por C, hasta ahí vamos bien, ahí por suerte se volvió C que está por acá, un partido por C. Entonces me queda B partido por C por la derivada de lo que está acá. La derivada primero es fácil, la derivada primero, fíjense, simplemente el gradiente de R, eso es simplemente el gradiente de R, va a ser igual a 1 si los índices coinciden, y si no coinciden se puede derivar con respecto a Y. Otra componente de esta se transforma simplemente en una delta, o sea, esto me queda una delta de Dirac, o sea, delta de Kronecker, es decir, delta de IJ, y esto queda la componente J, porque está contraído, o se ve, está siendo multiplicado por esto que está acá, así que me queda BJ por delta J, esa sería la derivada de la primera, ¿ok? Menos derivar la segunda. Pero derivar la segunda, ¿cómo lo hacemos si esto es una función de T retardado? Bueno, lo hacemos de nuevo regla de cadena. Derivo con respecto a T retardado y lo multiplico por el gradiente. Es decir, que esta parte de acá me queda, derivo esa expresión, me queda entonces T tiempo retardado, si me queda derivada de T retardado, de R0, eso es la velocidad de el tiempo retardado, por, obviamente me queda D a dx y de T retardado en la componente x y tal. ¿Ok? Y todo esto se repite. La primera derivada es que solo tiene explícitamente T retardado, es una función de un T retardado, no hay pérdida, el problema de T retardado es volver a escribir para enfatizar. El T retardado, no olvidar, está acá explícitamente, no volver a escribir, para quiero que vean la dificultad. La dificultad es función de T, así que esto es una función de T, pero también es una función de R, y también, desgraciadamente, es una función de T retardado. Es decir, que depende y depende de sí mismo, que a su vez es función de R. ¿Ok? Así que cuando derives de retardado, lo podrías tanto en el tiempo como en el espacio. ¿Ok? Y eso hace toda la dificultad. Por eso dije que los potenciales parecen simples, pero cuando derivamos a volver para explotar en términos extraordinarios, por lo que estoy calculando ahora. ¿Ok? Viene de estas dependencias implícitas y, digamos, y explícitas que me dan sin ¿ok? Y entonces, bueno, hay que observar, cuidado, eso es, por eso quiero hacer cambio, si no, uno dice, ¿dónde viene? Entonces, si uno sigue hacia adelante, ¿qué es lo que uno va a encontrar? Bueno, vamos a encontrar que este término que está acá, B, beta de R,
entonces eso es la aceleración de la partícula retardada. ¿Ok? Es la aceleración de mi partícula. Tiene velocidad y tiene aceleración. ¿Ok? Partido por C. Después nos queda que queda multiplicada por, esto está multiplicado por este R, así que ese vector está contraído con el vector, sería lo de compacto de R. Eso sería eso, y todo esto está multiplicado por el gradiente de T retardada. La parte, entonces, es una parte escalar y la parte vectorial está. ¿Ok? Más, este acá me queda simplemente PJ, pero recuerden que está multiplicado por X unitario Y. Así que cuando aplique eso, me queda simplemente de nuevo B, puro el vector B partido por C, eso no tiene ningún problema. Y esta parte acá, aquí lo que es esto está acá, dr a dt es simplemente la velocidad, así que eso es B, velocidad partido por C, y queda velocidad partido por C, y de nuevo entonces, y lo único que queda vectorial esto está acá, así que me queda B al cuadrado, B por D, esto es un vector, entonces eso me queda B al cuadrado, y todo esto me queda multiplicado por simplemente por D de tamaño. Así que me queda esta expresión que está ahí, efectivamente, vectorial, escalar, vector, vector, y acá me queda vectorial. Por lo tanto, encontramos, o acabo de compactar, encontramos la siguiente expresión y ya obtenemos. Entonces, esto es proporcional B partido por C, más factor común de aceleración partido por C, por R, más, menos ahí, menos, B al cuadrado partido por C y todo esto multiplicado por este B cuadrado. Entonces, si se fijan, simplemente quiero chequear, tenemos mismas expresiones. Si se fijan, creo que está correcto, pero solo quiero verificar. No lo que decimos, si no vamos a tratar el marco potencial. Efectivamente, está bien, esa parte está bien, lo que tenemos. Entonces, fíjense que lo que hemos encontrado hasta ahora. Que tengo estos dos términos. Con estos dos términos, entonces puedo reconstruir y ir a mi potencial que está acá y reconstruir como el potencial. Solo me faltaría una cosa, que voy a calcular cuál es el gradiente de T retardado. Lo voy a calcular ahora. Pero entonces, por ahora, entonces el potencial o el gradiente del potencial es simplemente, podemos reunificar nuestro resultado, vale menos la carga partido por 4 pi epsilon 0. Fíjense que abajo tenemos un factor R menos R vector por beta, que es la velocidad partido por la velocidad de la luz, ¿ok? Multiplicada por arriba el gradiente de R, pero descubrimos que el gradiente de R vale menos. Con este menos si queremos podemos hacer más, pero por ahora vale menos C por gradiente de T retardado. ¿Ok? Y tenemos que es menos, hay puros menos, en realidad colocamos más. Menos paréntesis, cuando colocamos paréntesis tipo llave así, de el gradiente de beta por R, que lo vamos a calcular, que va a ser simplemente D partido por C, más A por R partido por C, menos beta cuadrado partido por C, todo esto multiplicado por gradiente de T retardado. ¿Ok? Hasta ahí vamos con esa expresión que acabo de escribir ahí. ¿Sí? Y el denominador cuadrado. De ahí viene la esfuerzo. Es importante. Si no voy a contar más, porque no sabe eso. Entonces, fíjense, lo puedo arreglar un poco más. Lo primero que puedo arreglar es que el menos también se va más. Y vuelvo a arreglarlo un poco. Digamos, se llama estético, antes de calcular. Falta un pedacito más, diríamos que, fíjense que acá nos da unas cosas que van como Q partido por 4 y 0 de que, entonces, colocamos paréntesis, vale. B partido por C es el mismo que me quede por acá abajo, o sea, B partido por C, ¿ok? Por otro lado, tenemos que el factor común, incluimos todo el factor común, tenemos acá C, entonces nos queda C acá, nos queda C
más A partido por C por R menos B cuadrado partido por C y todo esto multiplicado por, en este caso, resistencia o gradiente, con escalar de T retardado que necesito calcularlo imperiosamente. Pero antes de eso, voy a hablar un poco más de esta expresión para dar una forma un poco más cómoda. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí simplemente uní estos tres. Ahora, ¿qué podemos hacer para que se hagan juntos? Fíjense que hay este C, podemos sacar un C para afuera para que vayan estas divisiones. La única cantidad acá, si se lo acá, es un poquito más elegante. Nos sabían que el gradiente de phi vale un signo menos. ¿No? Esto es el gradiente de phi. Después tengo que darle menos acá. El gradiente de phi vale Q. Si saco un C para afuera, veamos cómo nos queda cuando pi, epsilon, saco este C para afuera, porque son más bonitos, nos va a quedar entonces simplemente la velocidad, vector, más C cuadrado menos D cuadrado, esa es esa expresión más término cruzado en la forma A o R, CR mundial, vector, y CR y R número de primos. Todo es multiplicado por el gradiente de T retardado. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Acá R menos R por B. ¿Estamos bien hasta ahí? Simplemente hay que un poco más simétricos, un poco mejor listos. ¿Ok? Entonces me falta ahora calcular este T retardado. Y tengo que calcular, y eso lo voy a hacer ahora. ¿Sí? Entonces es fundamental calcular este T retardado. Si guardamos esta expresión, porque solo me falta calcular el T retardado, y vamos bien, ya tendríamos este gradiente. Entonces, ¿cómo calculamos este gradiente T retardado? Entonces, para calcular este, hay que hacer los números. Volvemos acá, borramos, podemos ir dejando esta parte acá. Voy a dejar simplemente por recordar. Vamos en el caso. Entonces, bueno, está muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, colocamos. Necesitamos calcular este gradiente. Necesitamos calcular el gradiente de T retardado. Entonces, nos volvemos a acordar qué es lo que es esto. Esto es gradiente de T retardado, es simplemente T menos. Entonces, dijimos en un principio que era simplemente R coordenada menos R' o R0 de T retardado. ¿Qué descubrimos? Lo primero que vimos es que si le aplicamos este retardado, eso era igual, y esto dio por la versión luz. Entonces nos daba al dividir, si pasamos acá, me queda C, y aquí esto es directamente menos, esto es menos gradiente de esto es acá, que llamé también R, no olvidar, eso es R vector o R módulo. Entonces esto me queda ese gradiente de R. ¿Ok? Eso ya lo habíamos encontrado, lo vuelvo a escribir. Y ahora voy a tratar de calcular este gradiente de R. Entonces, ¿cómo podemos calcular este gradiente de R? Entonces, esto de nuevo simplemente sería B a dxi. ¿De qué cosa? Lo vuelvo a escribir explícitamente, o lo voy a escribir explícitamente. Esto es, voy a escribir más explícito para que claro, es x menos x0 de t, es la trayectoria en el tiempo retardado, obviamente retardado al cuadrado, más y menos y0, obviamente t retardado, al cuadrado, más z menos z0 de t retardado. Y todo esto al cuadrado, y todo esto, por supuesto, elevado a un medio, porque es en módulo. ¿Ok? Y cerramos paréntesis acá. ¿Sí? Tenemos esa expresión que está ahí, precisamente. Entonces, ¿cómo calculo esto? Y tal, obviamente el gradiente, si me falta el vector unitario, son de Einstein, que está sumado apropiadamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo esto? Bueno, esto está acá, lo podemos calcular de la siguiente forma, simplemente es, primero la derivada de esto está acá, así que formalmente va a ser, esto me va a tirar un medio hacia afuera, un medio hacia afuera, va a quedar este argumento menos 1, va a bajar,
por tanto me queda abajo, si quieren, R menos R' o R grande, así que queda R menos R0 de retardado, ¿ok? Bájalo a un medio ese módulo, y después del módulo tengo que derivar lo que está acá arriba con respecto a X y Y, formalmente. ¿Sí? Eso significa que me va a quedar dos veces. Me va a quedar dos veces. ¿Qué cosa? Me queda, si quieren verlo así, me va a quedar, con cuidado, X menos X0, lo voy haciendo con cuidado, T al X y, ¿qué cosa? D en este caso, derivo, entonces derivo y entonces voy calculando esto acá adentro. Entonces me queda D al X y de X0 menos X0 de T retardado, ¿ok? Y todo esto multiplicado por XY más los equivalentes que no estoy colocando. ¿Okay? El equivalente a cada uno de ustedes para que no me quede tan grande la derivada. Es decir, que bajo eso y derivo cada uno de sus argumentos, estoy aplicando cada uno el gradiente. ¿Okay? Vamos a acuerdo que aplican a cada uno el gradiente. Hacemos eso, entonces, ¿qué nos queda? Obviamente, esta parte de acá es la que tengo que derivar con cuidado. Entonces, ¿qué me queda esto acá? Bueno, cuando la aplique al XY que está acá, esto va a ser de nuevo una delta de Dirac, así que va a ser observación delta crónica, perdón, de la de X, solo cuando los índices son iguales, el X coincide con el de acá, es igual y me queda X, lo mismo para Y, etc. Así que este lo que va a hacer es, por supuesto, me va a dar una cosa en la forma 1 partido por R menos R0 de T. Esa parte que está ahí me debe dar un vector simplemente 1, que hace cuando esto coincide, por tanto acá está el componente X, simplemente me va a quedar el vector R, o si quieren verlo así, me va a quedar el vector R menos R0. Mayúscula T. Sería la primera parte. Pero después tengo que derivar esta parte de acá. Entonces la primera parte me da eso que está ahí, menos derivar esta parte de esta acá. Pero derivar esta parte de esta acá la tengo que hacer de nuevo con respecto a la regla de la cadena, porque depende de T retardado. Por lo tanto, cuando lo derive, eso me queda de A de T retardado. Por lo tanto, eso me queda que es la velocidad de la partícula T retardada. Digo la velocidad porque me va a quedar para 1 multiplicado por X. Y esa velocidad va a quedar multiplicada por este componente que está X menos X0, y está X menos X0. Eso es de nuevo R menos R0, si quieren va a quedar multiplicada por el vector punto. Y por regla de cadena me queda derivada de T retardado con respecto a I, que es lo que llamamos gradiente de T retardado. ¿Ok? Así que me va a quedar, eso está ahí. ¿Ok? Vuelvo a decir, igual está un poco extraño estas derivadas, o sea, que con cuidado, pero lo que está ahí simplemente vuelvo a insistir, quiero que para calcular el gradiente de R, lo hago con el gradiente de la definición de R, bajo, entonces derivo esto, al bajar esto, me va a bajar el exponente, así que queda abajo esa expresión que está ahí, frente a un módulo, y después tengo que derivar esto que está acá con respecto al argumento, con respecto a X. Cuando derivo el primer término, este término me da, o sea, cada término me va a quedar dos veces el mismo vector, pero al derivar el primer término se me queda una identidad, solo coincide cuando son iguales. Eso me da entonces este vector que está acá, que simplemente lo llamamos R, por tener tipo compacto, R, y después tengo que derivar las componentes de la trayectoria con respecto a X, pero eso lo vamos a hablar en la cadena. Cada vez que hago eso, derivo con respecto a T retardado, eso va a aparecer un B, que a su vez queda multiplicado por el vector que está por delante, que lo reconstruyo, me va a dar R, y después me queda multiplicado por el gradiente de T. ¿Ok? Me da esa expresión que está ahí. ¿Y cuál es la suerte o interesante esto que está acá? Si quieren lo escribir más compacto, o si hay demasiados tiempos retardados, si está con los tiempos retardados explícitos para que quede un poco más simpático y no tanto tan extraño, pero recordando que todos hablamos de tiempo retardado, esto que está acá simplemente es 1 partido por módulo de R, evaluado en tiempo retardado, por R vector evaluado en tiempo retardado, menos simplemente la velocidad por R, que está acá también, está en tiempo retardado, y todo esto multiplicado por gradiente, que tiene que ser un vector, de T retardado. ¿Ok? Eso es ahí. Y todo esto, por supuesto, evaluado en T retardado. ¿Ok? Es una forma así como más compacta de escribir ese resultado. Y
Ok, y seguimos un poco hacia adelante. No hay que perder esperanza, digamos, o sea, el cálculo es lo que nos tiene que dar. Entonces, no hay que estas cosas de primerse, hay que seguir adelante. Entonces, cuando tiene que avanzar, pues, la vida ya se calcula. Hay que tener ese temple de cálculo. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que menos C por gradiente de T retardado, y aquí viene la parte interesante, como era explícito, es igual a gradiente de R, pero acá vamos a mostrar que el gradiente de R, usando estas definiciones, es simplemente, bueno, lo puedo colocar acá si quieren, es simplemente R vector menos B por R por T retardado. Entonces la gracia, y aquí empieza a ser un poco interesante, es que, ok, yo les dije que la dificultad de todo este problema está que el tiempo retardado, a su vez, implícitamente depende del retardado. Esa es la dificultad. Por tanto, para poder salir adelante, uno tiene que ir contando en relaciones implícitas que saque el tiempo retardado. Bueno, aquí fíjense, lo logro sacar. Aquí está acá, y por lo tanto, si multiplico por R acá, y paso este término hacia acá, y me queda, me va a quedar simplemente, o paso, o este término lo paso hacia allá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar entonces P por R, ok, factor común de menos C por R, módulo, por T retardado, es igual a R. Okay. Simplemente de ahí multiplico el R hacia el otro lado, paso el T retardado, los puntos que tengo que destacar. Esto me dice finalmente lo que acabamos de calcular, que el tiempo retardado o el gradiente de tiempo retardado es lo siguiente. Va a ser simplemente, va a ser R partido por este factor que está acá, que uno puede escribir de forma más elegante, pero lo que voy a escribir. Este factor entonces que nos da, digamos, nos queda, sobre otro lado, nos da B por R menos C por R. ¿Okay? Y eso entonces nos dice finalmente cuál es el T retardado que está ahí. Entonces, Fischer, el que está acá es simplemente llevarlo y escribirlo acá. Lo vamos a escribir acá. Y si se fijan, es casi, se parece mucho a este término que está acá. Si uno lo arregla un poco, digamos, hay un C que uno le gustaría sacarse afuera. Entonces, para que me quede parecido a R menos R beta, voy a tratar de llevar esa fórmula para que sea más fácil. Entonces, acá tengo que de alguna forma hacer aparecer un C abajo. Entonces, porque lo pongo, si quieren, R, esta más, hacer de la forma un C acá afuera. Me quedaría simplemente de nuevo, me queda, y si lo pongo signo menos, me quedaría menos C, y abajo me quedaría simplemente R menos beta por R, para hacerlo más parecido a la. Bueno, simplemente es menos, por la universidad, se conoce hacia afuera, así que me queda B partido por C, pero si damos beta, y el signo menos lo dije arriba R. ¿Ok? Y ahora vuelvo y lo coloco en el potencial. ¿Sí? Veamos qué forma va tomando el potencial. O el gradiente potencial, en este caso, que es el cual voy a calcular la política. Entonces, si fijan, de ahí empiezan a venir todas estas expresiones, digamos, que son un poco complejas, digamos, o de ahí viene toda esta dificultad. O sea, la dificultad en derivar todo esto está o radica en este problema de que hay una dependencia implícita y explícita de este tiempo retardado. Esa es la dificultad. Entonces, ¿qué nos queda? Si lo reemplazo acá, simplemente si perder la expresión que está abajo, nos queda, bueno, primero que nada, entonces, si reemplazo acá, me cambio un signo, es un menos, viene el mismo factor que está acá, que lo puedo pasar para abajo, entonces me va a quedar Q partido por Q partido por 4 pi, entonces, fíjense 4 pi, hay un epsilon 0, me queda casi que un C cuadrado, C cuadrado viene acá va a ser un C cuadrado, lo aquí abajo, me viene todo esto dividido por R menos R punto beta, y esto elevado al cubo. El cubo viene de que al reemplazar esto está acá, multiplicado por eso, ahora me queda eso elevado al cubo, ¿ok? Y arriba, obviamente, este no tiene ese factor, así que se me va a quedar multiplicado, va a quedar multiplicado simplemente por este factor en la forma C
Me va a quedar entonces B por este factor de la forma R menos R punto beta, ¿ok? Menos, me queda menos el mismo factor que está acá, C cuadrado menos B cuadrado más la aceleración. Pues, ¿y en qué dirección? Porque tiene que ser un vector en la dirección R. ¿Ok? Nos queda eso que está ahí. Ya, déjame checar si eso es correcto. No me equivoqué, deberíamos obtener eso que está ahí, más o menos. Okay. Pero quiero checar que no es equivocado. Si obtenemos efectivamente eso que está ahí, efectivamente nos da eso y un C arriba y un C abajo. Siempre es casi igual, salvo que un C cuadrado y persona en C arriba, solamente lo tiene en algún lugar por ahí. A ver si por ahí no me equivoqué. Hay un C que no sale, debería estar acá arriba y no abajo. Acá por ahí en algún lugar, un C. Quizá el beta cuadrado, ¿no? Lo que se ven, tengo B, C, pero casi todo igual, salvo este B, C, ¿ok? No, bueno, no es grave, solamente fue un error. Ok, pero no es grave. No importa, hay un C por ahí que está mal dimensionalmente, pero lo que me importa es estar bien, no es grave, también está fácil el procedimiento del C. Entonces, muy bien, ¿qué hemos hecho hasta ahora? La mitad del trabajo hemos calculado menos el campo eléctrico igual a menos gradiente de phi. ¿Ok? Entonces tenemos esa parte de ahí que nos va a dar gran parte de los términos que tenemos ahí. De hecho, nos falta aún calcular un poco más. Dice, ¿de dónde vamos a sacar toda esta expresión que está ahí, digamos? Entonces nos falta ahora calcular el menos de TA. ¿Ok? Entonces voy a explicar un poco cómo viene eso, si no se nos va a ir casi toda la casa. Hacer eso para que podamos un poco explicar bien. Entonces hasta ahí guardamos esta expresión. ¿Ok? Esa expresión es correcta. Entonces, nos falta ahora calcular el DTA. ¿Ok? Entonces el DTA es el que tenemos que calcular ahora, más o menos dar indicios de calcular, porque si no, no vamos a alcanzar. Entonces, el DTA, ¿qué es lo que nos da? El DTA nos da, ya habíamos calculado, el A es simplemente, si nos calcula, habíamos dicho que era beta partido por C por phi. Y esta relación que empieza a gritar que cuando vectores que uno descubre el mecanismo. ¿Ok? Ya vamos a, una vez que termine esto, empiezan a hacer esta fórmula. Después lo que les voy a mostrar, entonces, con la partícula que va con velocidad constante, vamos a ver cómo aparece la, digamos, toda la teoría de Lorentz. Un poco, bueno, aquí empiezan a aparecer, digamos, los gamma. Todavía no vemos muchos gamma por ahí, pero vamos a ver, aquí hay un gamma sectorista, digamos, eso tiene que ver con que el no punto que está ahí, es que de dónde puede salir un gamma tipo Lorentz, tiene que ver con que cómo va a factorizar y vamos a contar que aparece esas transformaciones que cubre Lorentz, analizando el caso particular, esto se mueve con una velocidad constante, es decir, que beta punto cero, uno mata la aceleración, de ahí uno va a contar la transformación de Lorentz, que lo se explicaré pronto algo. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular esta parte de acá. Entonces, voy a dar un poco de algunas ideas cómo calcular con las partes. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular de qué es esto que está acá. Entonces, tenemos que calcular de a de t de esta expresión que tenemos acá, C, y no olvidar que este valor es tiempo retardado, y esto también es el fin theta, que ya hemos calculado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer esto de forma, digamos, que sea sensata y cómoda? Bueno, primero es que uno diría, ¿qué más es pasar esto simplemente de a de t más a tiempo retardado? Bien, porque sería fácil calcular eso, esta expresión de tiempo retardado va a estar pasando a R y sin problema por general, así que lo puede dejar así, de a de t, de phi, y uno quisiera calcular a de t retardado, a de t. ¿Ok? Eso sería como un ideal para calcular eso. Es un poco lo que uno quisiera hacer.
Y entonces, y además voy a decir, ¿cómo voy a hacer esta derivada? O sea, derivada, por supuesto, la primera es fácil, va a ser algo así como una parte de la aceleración. Ahí va a ser la aceleración. Vamos a hacer algo así como de acercar, el primer término es la aceleración. Entonces, B partido por C, si tengo que hacer la aceleración, partido por C al cuadrado, por pi, por, obviamente, paréntesis, T retardada de T, ya lo voy a calcular, más la cadena nos diría que es beta, partido por C, por esto respecto al tiempo retardado. El tiempo retardado, en realidad, bueno, hay varias formas de hacerlo, uno podría hacer simplemente D a dr, ok, D a dr, de phi es un gradiente por dr a dr retardado. ¿Ok? Y esto formalmente es como la inversa del gradiente, porque está ahí formalmente es como la inversa del gradiente con respecto al que retardado. Pero recuerdo que, recordar esto, la notación de esto que está acá, eso es simplemente, eso es D a dr retardado partido por el vector así. ¿Ok? O sea, esto lo sé calcular. Esto es, ya lo acabo de calcular, es directamente el gradiente de phi. Lo acabo de calcular arriba. Me faltaría el D a de t tiempo retardado, lo calculé, se igual por el gradiente de R. Lo único que, entre comillas, hace un poco desconocido y largo es este de acá. ¿Ok? Y entonces, lo calculo, o les explico cómo se calcula, y después es un montón de álgebra y no hay una expresión correcta, en la que encontró que, es la notación, si me puede ir mejor la que funcioné, creo que es la vez natural o potencial desconocido. Entonces, ¿qué me da eso extra? Entonces me falta calcular esta acá. La pregunta es cuánto vale este retardado a dt. Entonces uno diría, bueno, eso es d a dt, si cambiarlo así, de g menos simplemente r, que es función de t, menos r retardado, también es función de t. ¿Cierto? Me lo partido por c. Y no es tan trivial que hay que calcular eso ustedes. Entonces solo diría, bueno, esto debería ser algo así como, de nuevo antes hacerlo semi-implícitamente, las cuantas derivadas, hay que reconstruir una derivada y después de ahí despejarla. Entonces, ¿qué nos queda? D a dt vale 1, eso es muy fácil. Después tenemos que derivar D a dt, lo que está acá, por supuesto, ya es la coordenada, no función de tiempo, lo que función de tiempo de acá, creo que algo que ¿okay? Entonces, de nuevo, uno dice que esto está acá. Bueno, esto es D a dt de 1, D a dt esto está acá, no lo sé, pero eso formalmente debería ser simplemente D a dt retardado, ¿ok? De este módulo que está acá. Entonces lo voy a escribir así por ahora. dr menos r0, r0 de t. Está usando mayúscula y minúscula, hay que ser cuidadosos, usar solamente. R0 de retardado, eso por aquí, y aquí viene no la idea, DR retardado a DT. Entonces, esta está acá, me va a permitir una vez que calcula esta está acá, juntarla con la de acá e invertir en la relación implícita. Está explícita. ¿Ok? Siempre hago la misma tipología para poder calcular. Entonces, ¿qué es este está acá? No, el de la derivada. Está acá. Este no es este retardado, es relativamente. Este retardado. Puse ese tiempo de morir la gana. Sí. Y ahora, entonces calculo este está acá, pero este está acá, podemos tratar de calcularlo ahí, ¿no? Ya sabemos más o menos cómo funciona. Por eso va a funcionar de la siguiente forma. Obviamente esto es elevado al cuadrado, una raíz, por lo tanto cuando lo derive más 1 menos, esto va a bajar del medio, siempre va a bajar R menos R0, se bajo, después tengo que derivar hacia arriba. ¿Ok? Cuando derive el de arriba, el primero no depende de retardado, así que el único que depende de retardado, entre comillas, está acá. Así que son 6 R menos R0, eso es el vector, puedo derivar de eso cuadrado, o se me baja dos veces el mismo vector y después derivo el argumento. ¿Ok? Así que eso se transforma en
R menos R0, acá el módulo, arriba me queda vector, y después me queda multiplicado por la derivada que está ahí, se como que es menos, más, y aparece la velocidad de los tres, eso directamente es. ¿Verdad? Y esto me queda multiplicado, por supuesto, por, o sea, me queda el último término multiplicado por B a de t retardado, que quiero calcular de acá, y lo calculo expresamente aquí, lo junto de acá, y de ahí lo despejo. ¿Verdad? Entonces, uno puede hacer este tipo de trucos que es derivando con la cadena apropiadamente, que depende de las variables, y después, obviamente, como es implícito, tratando de sacar una expresión explícita, simplemente igualando cosas a ambos lados. ¿Okay? Fíjense, es sistemático a pasar todo el tiempo. Ese es el problema de estos cálculos, hay que hacerlo así, de otras formas. Entonces, ¿qué me queda? Me queda acá, lo paso hacia el otro lado, me queda entonces que 1 menos, fíjense que ese vector R me queda simplemente, si quiero lo puedo escribir como vector unitario, es R unitario punto B, en este caso, y no, y el 6, el C también, el C ahí, el C acá abajo, y ese me da un C acá abajo también, y me queda siempre aparece por todos lados este factor, o R menos R por beta, o 1 menos R unitario por beta vector, y la velocidad de luz por C. Eso me queda entonces que vale la derivada de a de t retardado, igual de a de t, y eso es igual a 1. Por tanto, la derivada de d a de t retardado a de t vale finalmente la expresión siguiente, vale simplemente, vale esta derivada, vale 1 partido por 1 menos r unitario por beta. ¿Ok? Entonces, falta, o sea, función de álgebra, que voy a explicar lo que hay que hacer, digamos, pues si no, vamos a hacer mucho, vamos a dedicar a hacer puro cálculo, que nos va a aprender un poco la física, pero ¿qué trata de decir? El camino a hacer, quizás lo que hay que hacer, quizás en esa parte de la tarea optativa que voy a hacer después, se rellenen los cálculos que no alcanzan de vivir. Pero claro, nomás es sistemático y espero que lo aprendan, si no, uno calcula, ¿qué idea es? Vamos a calcular esto. Aquí es lo que tengo calculado. Acabo de calcular esto está acá. Calculé esto está acá, es fácil. Y faltaría, y acá está el dr de t, este está acá, tiene que ver con el gradiente, y lo calculé, y este está calculado ahí. Entonces uno junta todo esto, busca factores comunes, y después de hacer eso, uno encuentra la siguiente expresión del campo eléctrico que lo voy a escribir mejor, y simplemente si no, nos vamos a mover mucho. Entonces, después de larga álgebra, digamos, hay que hacer mucha álgebra, uno va, digamos, a conseguir, digamos, alguna expresión interesante. Después de largo álgebra, ¿dónde lo voy a escribir? Lo voy a escribir, ok, quiero escribirlo esta vez en grande, así que voy a borrar esta imagen de acá, porque son dos expresiones, o al menos esta es una de las expresiones importantes, y si guardemos, porque vamos a comentar cosas acerca de ellas, es interesante la expresión. Entonces, después de calcular, entonces falta hacer, okay, después de largo el cálculo, o después, ok, por ejemplo, cuando uno escribe un artículo siempre dice, después de cálculos directos, ok, eso quiere decir que son muchos cálculos, pero son simples, álgebra no. Uno entonces va a encontrar que el campo eléctrico es lo siguiente. Tiene dos componentes importantes, digamos, okay, que son las que uno encuentra que vale. Obviamente 6 son cosas que ponerlas con cuidado, vale 4pi, entonces epsilon 0. Lo primero que uno debiera darse cuenta que esto queda abajo, ok, entonces queda acá una expresión de la forma R menos P o R por C, porque lo dejé explícito acá, R por C menos R por B al cubo, ok, que es este término que está por todos lados, digamos, ahí. Uno lo puede colocar en distintos lugares. Eso me parece extraño, ¿sí? Déjenme explicar. O sea, ¿sí? Están unas dimensiones inapropiadas. Ok. Me parece un poco extraño esto. Entonces me dice 4pi, entonces hay que jugar con el C. Muy bien, prefiero usar esta cara, parece más cómodo. Y acá lo comparto. Entonces, ¿qué nos queda? Entonces nos queda lo siguiente.
queda entonces 4pi epsilon, sí, muy bien. R menos bien, menos beta, este se nos va ahí, se aparece. Muy bien. R por C al cubo, muy bien. Y arriba nos queda entonces lo siguiente. Tengo dos términos que quiero comentarnos algunos. Entonces me queda R, acá me queda R vector, que es R menos RC, menos simplemente queda acá R por C, por beta. Entonces ahí queda la parte vectorial. Y eso queda multiplicado por un factor de la forma 1 menos b cuadrado partido por c cuadrado. Ahora, este factor que está ahí, ¿de dónde viene más o menos? Bueno, por ahí, uno saca un c hacia afuera y sale 1 menos c de cuadrado. Ese factor es importante porque va a tener que ver con la contracción de Lorentz o tiene que ver con este factor que va a aparecer siempre que lo vemos sí y lo vemos en las transformaciones. Sí, que bueno, en ese parámetro me da la impresión de que hay una dimensión más porque el B por R es el metro cuadrado por segundo. Este es adimensional. No, B partido por C, así. R. No, el numerador. Ah, claro. El numerador. Sí, sí, acá les dije que tenía un saca, un C en esa. No, pero es que la resta, porque en el de la derecha Okay. es C cuadrado, metro cuadrado. Sí, eso está bien. Y eso lo multiplico por R, ya Sí. metro cúbico por 10 segundos cuadrado. Sí. Y el de la izquierda es metro cuadrado por 10 segundos. Sí, sí, me falta un C, si me fue un C en algún lado por aquí. O sea, por aquí tenemos C de arriba. O sea, los voy a hacer de todas maneras repetidas, pero en mi caso les puedo anotar el que yo encontré. Ahí Me falta, en mi caso, cuando, o sea, lo que hice fue encontré, me salió un C distinto, digamos, me queda un C, y ya en realidad es correcto, se puede anotar el correcto. O sea, no fue el que hicimos en clase, pero el correcto lo voy a anotar con rojo para que se hace, y es el que calcula. Entonces, el correcto, que como es dimensiones, está bien, queda U por C, vamos a hacer un C hacia afuera, y hacia adentro que me queda B punto R, ok, que está acá, que es perfecto que tienen ahí, eso está bien, menos C cuadrado, B cuadrado. Lo que me quedó malo fue este de acá, y también, si no me equivoco, con un factor C que arrastro hacia acá abajo. Por acá hay un C. Y acá me queda B. Así. Eso creo que es correcto. Entonces saco el C de acá, multiplico acá, sale acá, y después con el C que se arregla hacia arriba. Ese es el problema. No, pero sigue mencionando. No, creo que no, creo que está bien. Puede haber error, porque fíjate que nos tiene que dar es dimensiones, esto es abuelo. Así que ser U partido por 4pi, R al cubo, Pero en esa recta hay una dimensión nueva. sí, sí. ¿Claro? Sí. Hay como cúbicos. Y el primero es metros cuadrados. Es B por. Y acá me falta un C. Acá arriba. Acá no me falta un C. Aquí hay un C acá y acá arriba. Ahí sí. Ah, ya. Ahí, eso, ese es compartir. Hay que jugar con un C para los B por C. Este cuadrado está mal repartido. ¿Sí? Ahí es un beta. ¿Acá? ¿En cuál? Acá son. Abajo también es, no, el repartido es beta, abajo está bien. Aquí es beta. Es beta. ¿Sí? Ahí sí. Entonces este es beta, ¿ok? Y, ok, ahí sí creo que está correcto, beta, sí, beta cuadrado menos c, ok. Más, entonces uno separa esto y ya voy a explicar por qué, que ahora un poco de física que hay aquí, porque hay un montón de cálculos y uno dice, ya, pero aquí hicimos todo este cálculo que en realidad acá está explícito también. Si miran, ese que está ahí en realidad se parece en lo mismo, salvo que el beta S que está ahí, ellos lo identifican, está en la dirección normal, por eso no es de cualquiera. Entonces es R por RB, el cuadrado, eso está bien, en la dirección correcta. Y el otro término que tenemos es de la forma Q, partido por 4, pi epsilon, eso está bien, epsilon 0. Es un poco, y este sí quedan los productos cruces que hay que reconocer con cuidado. Queda entonces, queda R, entonces R vector,
partido por C cuadrado, hay que escribirlo bien, cruz R, entonces queda cruz R, menos, en este caso queda B partido por C, o beta, ¿ok? Por el módulo, este vector, y esta va por el módulo de R, no es el vector, está en este punto, cruz A. ¿Ok? Hay que juntar esos términos y nos va a aparecer cruz A que está ahí, y todo esto está dividido por un término más, que es de la forma, el término al cubo que ya encontramos recién, es decir, que es R menos beta punto R. Muy bien, y todo esto lo va a evaluar. Ya está, ahí sí. Ok, ya sé que es largo, hay que calcularlo, medirlo, falta un montón de términos más juntarlo, hay que reagruparlo y reconstruir ese producto cruz. Eso también toma un rato, pero es el resultado correcto. Ahora, ¿qué es esto de esta acá? Para decir algunas cosas, por lo menos interesantes, dentro de esta acá. O sea, el cálculo, bueno, seguramente si puede hacer que lo reproduzcan, digamos, más calma, digamos, y menos, no con tanto tiempo. Pero la idea es más o menos lo que hice yo, o sea, se deriva un cálculo de todos los elementos necesarios para el control, otro es álgebra, no hay problema en eso. ¿Qué es lo que descubre? Bueno, uno descubre que cualquier partícula que se puede va a tener dos partes. Esta es la primera cosa interesante. La primera parte del campo que está ahí lo vamos a llamar, tiene un nombre, lo vamos a llamar, digamos, lo vamos a asociar a un campo que llamamos campo de velocidades. ¿Por qué? Porque no depende de la aceleración. Campo de velocidad. Vamos a ver que incluso cuando, por ejemplo, tomamos una partícula y nos ocupa esta expresión y se mueve a velocidad constante, vamos a ver que lo único que va a pasar, salvo que después de descubrir Lorentz, que el espacio se contrae. Es decir, que cuando tenemos una partícula puntual, tenemos flechas para todos lados, pero cuando se mueve a velocidad constante, la descubrir que simplemente se aprieta la flecha en dirección. Eso está escrito, esa expresión, para velocidad constante. Pero no era eso. Uno descubrir que hay campo, o sea, la partícula se puede estar moviendo, pero no genera, solo genera contracción, pero no genera redención. ¿Okay? El segundo término va a ser el término fundamental y tiene que ver con la partícula, tiene que acelerar para tener redención. Esta parte de acá la llamamos campo reactivo y orbital. ¿Por qué? Campo de aceleración o radiativo. Aceleración o radiativo. Este va a ser el campo interesante. Es decir, que vamos a descubrir, por ejemplo, cuando los objetos se mueven por ejemplo, de forma uniforme, una forma circular, ese término que está ahí nos va a regalar la aceleración que llamamos sincrotrónica o ciclotrónica, que lo usamos para muchas cosas. Por ejemplo, eso nos permite, cuando miramos una estrella, tener el espectro. El espectro esencialmente va a ser muy similar al que está ahí, y una radiación que se parece mucho a la radiación de cuerpo, por ejemplo, de cualquier cuerpo negro. Cuando uno analiza y se toma cargas que se mueven, uno va a descubrir que es como, sobre todo si son relativistas, cómo aparece el espectro que aparece. Entonces, esos dos términos son importantes para explicar muchas cosas interesantes. Entonces, hacemos algunas observaciones importantes una vez que colocamos el objeto. Entonces, lo primero que deberíamos decir es que el campo, o sea, tiene dos componentes. Entonces, fíjense que la componente de velocidad, si uno mira cómo va, entonces la componente de primera observación puede decir que el campo asociado a la velocidad. Primero que nada, si uno lo mira formalmente, aquí aparece la velocidad. Si yo hago velocidad cero, obviamente, bueno, si hacemos velocidad cero, recuperamos el campo de una partícula puntual, eso ya lo sabemos, trivial. Pero lo más interesante es que entonces si hago beta 0 y b 0, recuperamos que esto va como 1 partido por la distancia cuadrada. Va a decir porque arriba hay r y abajo hay r cubo, en la dirección radial. ¿Ok? Recuperamos lo que ya sabemos. Si es interesante como uno recupera, es que fíjense que esto depende de R menos RC y abajo el vector y abajo depende esto al cubo. Por tanto, dice que el campo de velocidad es proporcional a que el campo eléctrico es proporcional a qué cosa, a 1 partido por la distancia al cubo. Es decir, que en este caso uno le diría así, uno diría que es R pasa al cuadrado, ¿no? Es R menos R beta al cuadrado. ¿Ok? Va de cada, como si quieren verlo, como el cuadrado de la distancia.
Si quieren por ahora, el cuadrado de distancia. Está la velocidad ahí, simplemente, pero lo primero quiero decir que cae como el cuadrado de la distancia. Eso me deja el tiro que ese término no puede generar onda. ¿Okay? Recuerden que una onda en coordenadas esféricas tiene que tener la forma f de r menos ct partido por r. No puede ir partido por r cuadrado. ¿Sí? Simplemente cae más rápido. Simplemente por la forma en que tiene la presión en coordenadas esféricas. Entonces esto nos dice que este campo de acá nos da algo así como la contribución de algo estático que se mueve. Se mueve, no es que no esté quieta, se mueve. O sea, eso seguía moviéndose, esas cargas que están ahí, cuando las vemos y volvemos a ver así, es como esto se mueve, pero entonces cuando yo hago cualquier movimiento así, esa parte que vemos por se mueve con velocidad constante, esa parte que ven que emite así, eso tiene que ver con la parte que acelera. La otra parte es simplemente un campo que se mueve, y cuando se mueve lo que vamos a descubrir es que se contrae. ¿Okay? Se contrae, tiene que ver ese factor de contracción, tiene que ver un poco, bueno, aquí lo ven directamente, el factor gamma de la velocidad. ¿Okay? Este factor está implícitamente acá, que nos dice que mientras más relativiza la partícula, hace que los campos de dirección se contraen respecto a otros. ¿Okay? Pero esencialmente los campos se van a mover, esto un poco contrae la imagen. Así que esta parte aquí, el campo de velocidad está, o sea, cuando la partícula se mueve, el campo se está moviendo, pero no son ondas electromagnéticas, son campos que se mueven, sin ser ondas electromagnéticas. ¿Okay? Típicamente uno confunde estas dos cosas, y la razón de esto es que este campo decae más rápido, pero está ahí presente. Si tengo una carga y la muevo, ¿okay? Incluso acelerándola, para ver dos componentes, una que es una onda electromagnética y otra que es un campo que decae más rápido, va por el inverso de la. ¿Okay? Entonces este campo es proporcional a esto. Acá, luego no es una onda, luego no puede ser una onda. Y esta contribución implementa que el campo se mueve, es tan simple como eso. O sea, eso es lo que debemos, digamos, decir o concluir, digamos, es que el campo se está moviendo. Sí, eso es. O sea, no está, o sea, la pregunta es ¿qué es lo que llama radiación? Puedo contar de otra forma. Estamos usando una palabra y le está dando un significado. Pregunta, ¿qué es lo que tú entiendes por radiación? Ya está bien. Pero entonces esta parte no es una onda, no es una luz que se propaga, es un campo que está ahí presente. Pero no necesariamente es como, por ejemplo, piensa en esto de esta carga. Dice, yo coloco una carga Q y esto ocupa todo el espacio. ¿Ok? Tú no dirías que es una onda, sino es un campo que está usando todo el espacio, se está moviendo, pero no de forma que sea una onda. Una onda electromagnética que se propaga a infinito, ¿okay? Sin deformación. La otra parte es la que se va a propagar sin deformación. Es la otra parte la que va a ser la forma un F de R menos CT dividido por K. ¿Okay? Esta es la parte radiativa, pero este campo está ahí presente. O sea, cuando la partícula se mueve, igual el campo la acompaña. ¿Okay? Y ese campo que la acompaña no es una onda. O sea, vuelvo a verlo en imagen. Mira, tú dirías que ese campo que está acá es una onda, pero fíjate cuando lo acelero, ese es el campo que llamarías una onda. ¿Okay? Esa es la imagen que está. Y de hecho, puedo colocar solo para que quede más claro, colocar imagen. Eso, por ejemplo, la partícula que está oscilando, un dipolio, y veríamos entonces que hay una parte que cercana, que es la composición, eso se va a responder. Una parte que es estática, o si quieres, de velocidad, y una parte que es radiativa. Y por eso cuando calculé, y por los problemas que hice tanto en la tarea como en la clase, demostré que a campo lejano no tiene ondas, pero hay campos intermedios. Esos campos intermedios están dados por ese tipo de carga. Hay infinitos, se van a hacer más rápido que esto. Si hay infinitos, solo voy a ver esto. Si esto es muy lejos, solo voy a ver la radiación. Por eso hablamos de radiación. Pero si estoy más o menos cerca, donde estamos en la carga, igual voy a sentir que hay dos campos. Uno que es una onda y otro que va con el inverso. Pero podría haber un campo eléctrico que está oscilando, ¿sí? Y aún así no haber ondas electromagnéticas. O sea, no, sí, hay una electromagnética, hay una parte que más no. O sea, lo que acabas de decir es parte que tú esta ecuación, porque esta vale para cualquier trayectoria, no vale para algo simple. Quiero decir, o sea, no puede ser uniforme, y por lo tanto tienes una componente cuando la partícula, por ejemplo, cerca de ella, por ejemplo, le voy a cambiar la velocidad, cerca de ella, si yo la muevo,
hay partes que son ondulatorias, hay partes que son, si quieres, estáticas. Estamos viendo, viene del origen de la velocidad de la partícula, pero no es radiación en el sentido que vamos a llamar radiación a una propagación de un campo electromagnético ondulatorio. En cambio, este campo se muere, las ondas no se mueven, aunque se siguen propagando. ¿Eh? Pero eso es lo que estoy diciendo, o sea, claro, es que es una onda, pero algo así como una onda eléctrica, eso estoy viendo, porque en realidad, para que sea una onda electromagnética, tendría que tener parte magnética también. Claro, por supuesto, pero también tiene una parte magnética, no lo te explico, pero tú hiciste la cosa que contemplaba, claro. Esto sí, pero a lo que me refiero es que me acuerdo que había una tarea donde te daba que el campo eléctrico oscilaba, pero que no había campo eléctrico, que no había campo magnético. No era mal, pero este sí tiene, fíjate, no lo he dicho todavía, pero tiene esta parte, la parte de velocidad y también parte de velocidad. Tiene su contraparte, es decir, como si el campo venía del tiempo, forzosamente tiene que haber campo magnético, pero no es una onda. No es una onda en el sentido que, ahora ser cuidado, que lo que llamamos una onda son las soluciones, una ecuación, digamos, que dice que algo, vamos a llamar onda, para ser aún más preciso. Algo que se propaga, que sea su forma, de la forma por existir R, y cuando se propaga en alguna dirección dada, digamos, que habrá que estudiar, digamos, que sé por qué. ¿Ok? Eso va a tener algo así, está probando en alguna dirección, y esto va dividido por acá. Eso va a ser el término de nosotros, el plano va a cambiar eso. Ahora son el plano 3D. No es una onda, pero sí tienes un campo que llena el espacio, pero que cae más rápido. ¿Sí? Y que se mueve en el tiempo, se mueve, y lo puedes detectar. Ahora, para nuestra suerte, no sé, las estrellas espectrales lejanas, solo vemos el campo relativo, y vemos el campo. También nos daría información. Si hubiéramos un detector más cercano, podríamos extrapolar más información, pensaríamos cómo el campo, cómo se está moviendo el campo en velocidad, cómo en aceleración. El mismo campo estaría sacando información. Y uno lo veríamos como onda y otro lo veríamos como onda. Es decir, el vector de Poynting de uno, digamos, se mantiene como constante, la energía se propaga y el otro tiene una energía que está decayendo. ¿Verdad? Bueno, eso se ve como un postamente, ¿no? A la iglesia, o sea, esto no es una onda porque cae como no satisface la persona, pero sí es solución de la persona de más, en este caso, una partícula externa. Tiene que ver con esa imagen, porque especialmente no es esta imagen bipolar, no te recuerdas, si no la podemos buscar, digamos, solo para entenderlo bien. Tiene que ver con esta imagen de que en el centro habían, cuando les coloqué radiación bipolar, ¿te recuerdas esas orejas? Digamos, voy a volver a colocar a ver si tenemos suerte, y si coloco, digamos, radiación bipolar. Solo quiero que entiendan esta idea importante, ¿no? Entonces, radiación bipolar es simplemente, ¿te recuerdas? O sea, por ejemplo, esta zona acá, las ondas solo las ves acá. Acá no había ondas, estas zonas entre medio, son las que llamamos de inducción, aparecen pues, la subducción de la onda. Y se hace más este pedazo. Es simplemente que muy lejos, solo ves estos lóbulos y ves ondas tantas. Pero entre medio ves esto tocando y lo puedes. ¿Ok? Lo puedes ver y tiene efecto. Especial, por más cerca está, ¿bien? Entonces, falta aquí un comentario más. Entonces, un comentario más, quiero decir que el campo de aceleración, esencialmente el campo de aceleración, estos potenciales nos permiten entonces entender muy profundamente lo que está pasando. Dice que si miran una dice ya, pero ¿y este cómo va? Bueno, ve lo primero. Y va a poner R, va a poner al cuadrado, y va a poner R al cubo, así va con 1 partido por R. Que a gran distancia. Así que este campo sí efectivamente decae como 1 partido por R. Y además, este campo, por supuesto, solo va a tener que ver con la aceleración. Entonces vamos a ver. Para el otro campo, y hacerles algunos ejemplos clásicos, como la radiación de una partícula que se mueve a velocidad constante y una energía, momento uniforme y circular. Eso lo aprendíamos en los primeros años cuando estudiaban física. Van a descubrir para hacer cosas mías, que van a predecir, por ejemplo, la radiación que incluyó Larmor. Aquí hay un montón de resultados físicos que uno mide en los laboratorios, que lo ocupamos para muchas aplicaciones como radiación sincrotrónica y sincrotrónica, digamos, y nos permite después, y va a permitir
por ejemplo, entender la radiación de, por ejemplo, cuerpo negro. Uno dice, un objeto finalmente son caras que se mueven y hay radiación. ¿Por qué tiene esa radiación? Vamos a ver que de aquí sale perfectamente el cálculo que predice exactamente lo que uno mide. Así que en realidad empiezan a aparecer, estamos estudiando una sola partícula radiando, finalmente nos enseña un montón de fenómenos físicos que hay detrás. Lo malo es que para el campo magnético solamente puede ser también indicativo, si no me va a gastar la clase entera en deducir el campo magnético, y a partir de eso, solo para dar el sentido, voy a resolver algunos ejemplos que valen la pena. Y bueno, no les dije, pero entonces este viernes voy a hacer clase, porque la siguiente semana no hay clase, digamos, la semana de descanso, pero la otra justo está en extranjero. Yo me equivoqué cuál es la semana de acceso, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta semana vamos a tener 3 clases, ¿ok? Voy a tratar de recuperar una online, y voy a estar acá, pero vamos a hacer más clases auxiliares, pero también para, digamos, todos. Y también esta semana no nos voy a dar tarea, y la siguiente voy a dar una tarea solo objetiva para mejorar. ¿Okay? Y seguramente les haré reproducir algunas prácticas que me alcancé a hacer. ¿Cómo es bien la clase? ¿Okay? Y espero el viernes, si te alcanzo bien, ya empezar a introducir la relatividad, porque en este caso destacar, vamos a ver cómo Lorentz, siempre no sé si ustedes le han integrado, seguramente cuando empezaron la relatividad, han leído la ecuación submariana de bajas de transformación. Pero en física no fue el jueves presente. Fue calor de el día de la mañana, se levantó y dijo, bueno, nuestra transformación está lista, no. Y descubrió que cuando se movía en un sistema fijo o no movía, la ecuación se transformaba. El potencial se cambia. Eso, más el suponer que la velocidad de la luz es la misma en cualquier sistema de referencia, porque se propaga en el vacío, y concluye las transformaciones de Lorentz, y eso nos permite crear toda la relatividad. ¿Okay? Obviamente, la interpretación correcta por la de Einstein, Lorentz no entendió qué implicancias tenía el espacio y el tiempo de las transformaciones, es decir, que el tiempo cambiaba de uno a otro. Eso fue Einstein que hizo la transformación, pero Lorentz, que está haciendo radiación, aún permite entender todo perfectamente. Y Poincaré también. Ambos estaban muy cercanos a entender este tema. Así que lo divertido es que todo emerge a partir de este tipo de forma. Y no determinizada como esta transformación y la proceso variable. Ese cálculo viene incluso un potencial retardado, ¿no? Esto sería incluso ahí fue lo que ¿ok? No sé si tienen preguntas o dudas. Este curso, vamos a ver todavía no pero bueno, sí, teníamos que solventar el campo a una. No, recuerden que después hablamos de hechostática o de magnetismo. Todavía no, por primera vez, que ahora podemos aprender algo. Damos que después de las cargas, queríamos que el campo estático cercano o campo de velocidad, ese nombre que está hablamos para el equilibrio radiativo, hablamos que el campo de velocidad se debe a que el objeto se mueve, y el campo que se debe a la aceleración. Y lejos solo ves el radiativo, cerca de lejos. Eso es lo que pasa en cualquier cosa real. Así que cuando uno está muy cerca de la fuente, no solo que son, es cosa para la creatividad con una que se para un lado. Así que, por ejemplo, si hubiéramos encima de la estrella, que van a dar cosas está tan lejos, solo no están por ahí. ¿No? Solo vemos la luz. ¿Ok? Bien. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? Los dejo meta, pero igual es una muy bonita historia como emerge la relatividad de este punto de vista, digamos, del electromagnetismo. Muy bien, entonces nos vemos el jueves y no olvidar, digamos, que el viernes vamos a